tiene varias funciones, pero una de ellas es mantener el equilibrio homeostático en varios sistemas. Es una estructura formada de varios núcleos. El núcleo que nos va a interesar a nosotros de esta parte del hipotálamo es el núcleo arcuato. Este núcleo arcuato se encuentra dentro de la parte más ventral del hipotálamo y esta región es una región crítica que regula la homeostasis energética. Perdón que les dé la espalda. Esta es una posición, este núcleo arcuato y sus neuronas, recuerden que un núcleo, nomás para recordar, un núcleo está formado por cuerpos neuronales, el inicio pues de las neuronas. Y este núcleo está formado por unas neuronas, ahorita voy a hablar más de estas neuronas, pero la posición que tiene el núcleo arcuato es una posición estratégica. ¿Por qué es estratégica? Nosotros tenemos alrededor de todo el cerebro una barrera hematoencefálica que evita que pasen ciertas cosas, o sea, filtra ciertas cosas hacia el sistema nervioso y otras no. Sin embargo, el núcleo arcuato, por la posición en la que está, es muy sensible al contenido de la linfa, de este contenido que hay circundante. Es decir, las neuronas que están en el núcleo arcuato van a responder al contenido que hay en el sistema linfático, en el líquido cefalorraquídeo, o sea, en lo que hay circundante, cosa que no pasa en otras áreas del cerebro. Entonces, estas neuronas van a responder a la concentración de ciertos nutrimentos o de ciertas partículas o de ciertas moléculas que hay en circundantes. Por eso es que dice aquí que es una posición óptima para su función y a menudo se describe como si tuvieran una ventanita, como si todo el sistema nervioso estuviera cerrado y las neuronas del núcleo arcuato tuvieran como una ventana para detectar nutrientes y señales hormonales que hay en la circulación y por tanto favorece las respuestas metabólicas apropiadas para generar homeostasis. Recordemos que la homeostasis es la capacidad del cuerpo para lograr un equilibrio en la secreción y la no secreción de hormonas, secreción y no secreción de neurotransmisores, es decir, buscar como que estén equilibradas de tal manera que no causen ni toxicidad ni deficiencia. El núcleo arcuato tiene neuronas tanto anorexigénicas, ahorita voy a explicar, y orexigénicas, que realizan funciones opuestas para controlar el apetito y regular el metabolismo energético. Este es un corte coronal del cerebro. Aquí podemos ver dónde encontramos el núcleo arcuato. Aquí tenemos el tercer ventrículo, que es esta línea, y el núcleo arcuato lo tenemos aquí. Tenemos aparte el núcleo ventromedial, el núcleo paraventricular, que de este ya hemos estado hablando. El núcleo paraventricular es el que está relacionado con el estrés, el que libera la CRH, y el dorso medial. Entonces, esta forma parte del hipotálamo lateral y acá tenemos el hipotálamo dorsal. Entonces, el núcleo arcuato, que está en el hipotálamo medial, en esta partecita, es el centro de regulación de la ingesta de alimentos. Ok, hablando de las neuronas que se encuentran en el núcleo arcuato, la función de estas neuronas es modular mediante la acción de varias hormonas, incluidas la leptina y la insulina. Ambas aplican el control de homeostasis energética, desempeñan funciones cruciales en la regulación de lípidos, glucosa, pero también de la ingesta de alimentos. Las neuronas anorexigénicas actúan para promover la saciedad, es decir, para limitar el consumo. Entonces, anorexigénico significa que es todo el señalamiento que tiene que ver para limitar el consumo, para promover la saciedad. Y las neuronas orexigénicas estimulan el apetito, ¿de acuerdo? Esto se logra mediante funciones coordinadas y combinadas
y que están mediadas por las hormonas leptina e insulina y la estimulación de estas neuronas. Entonces aquí tenemos una imagen donde se puede ver esta función. Aquí de nuevo tenemos el núcleo 4, que es del que estamos hablando. Este va a contener neuronas que liberan neuropéptidos estimulantes del hambre. Los neuropéptidos que van a estimular el hambre y que van a provocar la saciedad es el neuropéptido Y, que se abrevia NPY, y el neuropéptido, el péptido, perdón, relacionado a Gouty, que son las neuronas bueno, el péptido que es secretado por estas neuronas. Y también tenemos neuronas que liberan péptidos inhibitorios del hambre, como van a ser los propios o melanocortinos, o sea, péptido, y este otro que es el transcripto regulado por cocaína y anfetaminas, así se llama. Entonces vemos que estos en una función coordinada, cuando estamos en ayuno, por ejemplo, se expresa la grelina, que es una hormona que libera el estómago. Eso va a ocasionar en el núcleo 4, esta grelina que secretamos en el estómago llega al núcleo 4 que está en el cerebro, y entonces ahí va a propiciar que se activen estas neuronas AGRP, y por lo tanto esta expresión junto con el neuropéptido Y van a provocar conductas de ingesta de alimentos, ¿sí? Cuando estamos o cuando hemos ya ingerido alimentos, entonces se pasa a otro sistema. Ahora vamos con estas otras. Y aquí se activan neuronas de estos pro-opiomelanocorticoides, que son estos, lo cual van a provocar que tengamos esa sensación de saciedad. Pues todo esto mediado por la leptina. Aquí tenemos el núcleo 4, de nuevo, este es un corte sagital, como les decía, aquí tenemos el tercer ventrículo y aquí tenemos el núcleo 4. Aquí vamos a tener neuronas anorexigénicas, como es el POMC y el CAR, que hace rato lo hablábamos, el transcrito, y las orexigénicas, que van a provocar el consumo de alimentos, que es tanto el neuropéptido Y como el péptido relacionado a Gouty. En ratoncitos se han hecho investigaciones y se ha visto, por ejemplo, que cuando se dañan estas zonas laterales del hipotálamo, los ratoncitos tienen un síndrome hipotalámico lateral que implica que dejan de consumir alimentos, por lo tanto, pues adelgazan. Mientras que las lesiones en el núcleo arcuato, en esta parte, en la parte ventromedial del hipotálamo, provocarían ingesta excesiva, hasta compulsiva, de alimentos, lo cual se le ha llamado como síndrome de ventromedial hipotalámico. ¿Sí? Eso también sucedería. Sí. O sea, si hay una lesión, puede que la persona tenga, o sea, eso influiría en que no importa si es el nutriólogo o no, si está la lesión, aún así va a tener, por ejemplo, obesidad o anorexia. Así es. Pero es porque, a ver, no me quedó claro. Eso ocurre, pero no sé si podría, es a nivel neuronal, ya no es irreversible. A nivel neuronal, depende. Puede ser una condición genética. O sea, puede ser una condición que esté provocando que estas neuronas no liberen los péptidos que tendrían que liberar, y por lo tanto las personas tienden a consumir en exceso o a no consumir. Entonces aquí sería el ejemplo de, aunque lleves una dieta o algo así, aún así, días, Por eso hay muchas personas que por más que intentan no hacer una dieta, no hacen nada muy importante. De hecho, este artículo que les muestro, las dietas inducen metilación en el ADN de las neuronas hipotalámicas. O sea, lo que están diciendo es que someterte a dietas muy restrictivas, lo que están ocasionando es la metilación del ADN de las neuronas que están aquí, lo cual estaría provocando alteraciones y disregulación en el núcleo arcuato y en toda la señalización del hambre.
ahorita lo vamos a ver más adelante, pero por eso es que los ayunos prolongados causarían este tipo de daños, por ejemplo. Bien. Precisamente por eso es que queremos estudiarlos en el proyecto de MIRI, por eso lo queremos estudiar en pacientes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, o sea, que se forzan a tener periodos muy prolongados de ayuno. Pues entonces puede ser que ya tengan un daño a este nivel. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cómo funciona. Tenemos entonces, esto que tenemos aquí es el hipotálamo, y aquí tenemos esto que está en azul, es el núcleo 4, y dentro del núcleo 4 vamos a tener neuronas que liberan péptidos relacionados a Bukti y neuronas que liberan este otro péptido. Eso en un primer nivel. Luego, en un segundo nivel, más arriba en el hipotálamo lateral, vamos a tener este otro complejo que es de las hormonas del complejo de melanocorticoides, y y también están relacionados con el consumo. Todo esto, estas neuronas a nivel cerebral se ven influenciadas por los niveles de leptina e insulina que provoca el páncreas. Y también por los niveles de la grelina que se secreta en el estómago. Y entonces esto va a venir a activar. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de hambre, de hambruna, como ya lo veíamos acá, cuando estamos en una situación de hambruna, se activa la grelina. Entonces, cuando no hemos desayunado, comido o algo, se activa la grelina en el estómago, que es una hormona, lo que va a ir por el torrente sanguíneo, sube al hipotálamo y entonces va a activar este tipo de neuronas para que entonces se den conductas de consumo de alimentos. Ajá, conductas de búsqueda de alimentos, porque pues aquí está la señal de que no hay, y entonces se dan conductas de búsqueda de alimento, ¿de acuerdo? Luego ya cuando tenemos suficiente cantidad de insulina y de leptina, entonces más bien paramos el consumo, tenemos comportamientos de ya no quiero, ya no se me antoja, ¿sí? Entonces, por esa situación. Bueno, las neuronas que liberan este péptido y las que expresan este otro péptido que es el POMC, tienen un papel crítico tanto para la regulación de consumo de alimentos, pero también para la regulación energética corporal, para lograr la homeostasis y la proteasis de la glucosa, es decir, que la glucosa tenga un proceso normal en nuestro cuerpo. La ablación, es decir, la anulación, esto se ha hecho en modelos animales, no se puede hacer en humanos, pero cuando se han dañado, o sea, se noquean totalmente las neuronas, estos ratones en una edad adulta reducirían el consumo de alimento, mientras que la estimulación de estas neuronas provocarían ingesta compulsiva y conductas relacionadas con la búsqueda de alimento. Pero el comportamiento compulsivo hacia la ingesta es predominante. Las neuronas que excretan este péptido regulan autonómicamente las respuestas relacionadas con la disposición de energía en el organismo, y en ratones con inactivación selectiva de los receptores de insulina en neuronas AGRP presentan una habilidad atenuada, es decir, una disminución de la capacidad de la insulina para suprimir la glucosa hepática, es decir, cuando se inactiva el receptor de insulina en estas células, entonces tenemos personas que no son capaces de reducir la glucosa que se está produciendo. Por lo tanto, tendrían elevaciones en los niveles de glucosa cuando tenemos dañado el receptor de insulina en estas neuronas. La estimulación de estas neuronas va a reducir la sensibilidad periférica de la insulina, en parte debido a la inhibición del metabolismo de la glucosa en el tejido adiposo marrón. Entonces, también están relacionadas no solamente con el consumo, sino también con la regulación normal de la glucosa en el cuerpo. Y aquí es donde vamos también un poquito a lo que nos interesa, porque, bueno, primero vamos a entender qué es la autofagia. La autofagia se produce cuando hay una ausencia de comida. La autofagia es el proceso que la célula hace, sí o sí,
cuando no hay nutrimentos. O sea, cuando no hay nutrimentos, la célula automáticamente genera componentes que van a hacer que los componentes del citosol se degraden, que se degraden proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, lo que llevaría a la degradación para mantener el homeostasis celular, así como proveer sustratos metabólicos para la producción de energía durante la deprivación de nutrientes. Es como si, ok, no hay energía, entonces vamos a matar esta célula y los restos, pues que le sirvan a las células que todavía siguen vivas, ¿no? Entonces, el estrés celular provoca una serie de reacciones biológicas dentro de la célula. Todo esto pasa dentro de la célula, lo que va a generar vía PIP3, va a generar una formación de un fagóforo. Este fagóforo se empieza a armar dentro de la célula. Ya cuando está maduro, se une con un lisosoma y entonces se fusionan. Y estos empiezan a degradar proteínas, lípidos y ácidos nucleicos como el RNA y el ADN, lo cual provocaría pues que ya es como si se creara ¿cómo le podemos decir? Pues un depredador dentro de las células. Es como si la célula, ante la ausencia de comida, empezara a crear adentro de sí misma un depredador y entonces ya que está bien maduro, empieza a comerse todo lo que hay adentro de la célula, ¿sí? Y ¿Son las células más viejas o cuál es la...? todas las células, ¿Entre todas se comen? no. No, esto pasa dentro de la célula. Esto es una célula. Todo lo que ves aquí es una célula. Nada más que adentro de la célula se empieza a formar este organelo que no existía, que es un autofagosoma, que cuando se une con un lisosoma se fusionan y se convierten en un reciclaje, o sea, empieza a comerse todo lo que hay adentro de la célula. La célula se muere, así es. Esto se llama autofagia. Es como si te comieras a ti misma. Así es. Eso sucede cuando no se come. Automáticamente cuando no hay alimento, se come. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esto suceda? En ratones, esto pasa después de 4 o 6 horas sin consumo de alimentos. Pero cuando vamos a dormir no cuenta. No cuenta porque el metabolismo es distinto. Aquí tenemos otra vez, aquí se está formando el fagóforo. Apenas se está formando. Esto es impresionante porque, bueno, yo no sé, o sea, me gustaría explicarlo. La célula está rodeada de una membrana de bicapa de fosfolípidos. Adentro hay vesículas que también tienen su membrana. El núcleo, de hecho, tiene su membrana. Pero el fagóforo, se forma de cero. O sea, se empieza a construir. En cuanto hay una situación de hambruna, el fagóforo empieza a formar primero su membrana, como su barrera, se cierra, se forma, y luego se junta con el lisosoma para formar esta estructura que va a irse comiendo toda la célula por dentro. Así de interesante está. A mí me parece muy, muy interesante. Este es otro ejemplo. Entonces, tenemos, es la misma vía del PIP, este es el complejo ULK1. Esta es toda la cascada que ocurre dentro de la célula. Otra vez aquí la formación del fagóforo. Este fagóforo, que está en formación y se junta con el lisosoma y empiezan con la degradación. Esto es la autofagia, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con la autofagia? Ok. ¿Alguna tripa se muestra? ¿Eso es lo que muestra cuando es ayuno prolongado? En ratas sucede a las 4 o 6 horas después de no haber comido alimentos. Dietas y eso se busca que se mueran las células. Los que ya luego ponen como ayuno prolongado o algo así en algunas dietas. Precisamente es lo que estamos viendo, que no son muy sanas las dietas de ayuno prolongado. No, cuando tú haces una buena dieta, cuando tú vas con un buen nutriólogo que cuida tu estado, no te provoca ayunos prolongados.
O sea, un buen nutriólogo te dice, comes a las 8 y a las 12 tienes tu colación, luego a las 2 vuelves a comer, luego tienes otra colación y luego tienes tu cena. O sea, un buen nutriólogo te hace comer 5 veces al día. No te provoca ayunos prolongados. Entonces, bueno, esto va en contra de las dietas autorrestrictivas y de ayuno. Bueno, la activación de las neuronas AGRP induce el incremento de la corticosterona. Es posible que el neuropéptido Y liberado de las neuronas inhiba las proyecciones presinápticas que expresan este receptor en las neuronas GABAérgicas alrededor del núcleo paraventricular del hipotálamo. Aquí ya estamos con estrés. Aquí se inicia el eje hipotalámico pituitario adrenal, que es el estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que también en ayuno, ya vimos lo que hacen las neuronas en sí solitas por su lado, pero por otro lado también activan el sistema del eje hipotalámico pituitario adrenal, provocando también estrés fisiológico. ¿Sí? Esto a su vez desinhibe las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo, o sea, la CRH. ¿Se acuerdan que hablábamos de la CRH, que es la que se libera en este núcleo para iniciar toda la activación del eje hipotalámico? Esto aumenta la corticosterona circundante y activa la autofagia en el hígado. ¿Sí? Neuronas de este tipo inducen autofagia en el hígado y en los linfocitos. La inducción de autofagia por estas neuronas ha estado relacionado con la regulación de la energía. El hambre severa o la hambruna induce autofagia en neuronas AGRP para movilizar los lípidos y generar ácidos grasos y consecuentemente aumentar la expresión de esta para promover el hambre y las conductas dirigidas a la búsqueda de alimento. O sea, las propias neuronas en el hipotálamo también producen autofagia para que entonces esté liberando y entonces se dé la búsqueda de alimento. La inducción dependiente de neuronas AGRP y de neuropéptido Y del hígado induce autofagia y esta es mediada por el incremento de las concentraciones de corticosterona en la sangre. O sea que el cortisol está actuando sobre el sistema por dos vías. Uno, tenemos acá, empezamos con neuronas AGRP en el núcleo arcuato, ¿sí? Que se activan ante una situación de hambruna, ¿sí? Estas van a activar el núcleo paraventricular del hipotálamo, que activa todo el eje de estrés, que es el eje hipotalámico pituitario adrenal, ¿de acuerdo? Cuando se libera mucho cortisol, en este caso las ratas en lugar de cortisol tienen cortisona, estos niveles altos de cortisona en el hígado van a provocar autofagia en el hígado. ¿Sí? Ajá. Este es otro artículo que habla de las conductas adaptativas mediadas por los circuitos relacionados con estas neuronas en estados de hambruna. Durante la hambruna, los costos asociados con la búsqueda de alimento no se limitan a amenazas ambientales, sino también incluyen amenazas en la disminución de las reservas de energía. En consecuencia, los organismos se alimentan de una manera que minimiza los costos energéticos asociados a la búsqueda de alimento. Sin embargo, esto, y aquí es el punto importante, por lo cual me llamó la atención este grupo de neuronas, cuando hay una situación de hambruna, también se desencadenan conductas agresivas y territoriales que tienen que ver con la hipersensibilidad social o el estrés psicosocial. O sea, estamos hipersensibles a la reacción de los otros. ¿Me explico? O sea, que cuando estamos en una situación de hambruna, se activan estas neuronas y vamos a estar agresivos, pero también hipersensibles a las reacciones sociales. Porque todo eso hace que el cortisol se vaya generando y eso provoca las conductas agresivas. Ajá. Cuando nos comen. Sí, pero tiene que ver más por la liberación del AGRP en el núcleo arcuato
lo cual también desencadena. Bueno, aquí viene, de hecho aquí viene. Las neuronas hipotalámicas de AGRP son de vital importancia para impulsar la alimentación, por lo cual proyectan axones a regiones del cerebro que están relacionadas con la agresión y el miedo. Entonces, tanto la agresión como el miedo se incrementan. Utilizando técnicas de mapeo de circuitos, definimos una red sináptica que se origina a partir del subconjunto de estas neuronas y que proyectan hacia el núcleo amigdalino. Y luego el núcleo principal del hecho del estía terminal, que desempeña un papel en la supresión de la agresión territorial y la reducción del miedo contextual, lo que hace que esto se reduzca. Entonces, cuando estamos en situaciones de hambruna, crece la agresión territorial y crece el miedo. Por eso estamos hipersensibles cuando no hemos comido. ¿Sí? Este artículo propone que las neuronas de este tipo sirven como un interruptor maestro capaz de coordinar decisiones de comportamiento relativas al estado interno y las señales ambientales. ¿Sí? ¿Por qué me interesaron estas neuronas? En la clínica, les decía, van varios casos en los que me encuentro con pacientes que han cometido actos suicidas, y estos actos suicidas se dan en estados de hambruna. O sea, el paciente ha dejado, como, bueno, ya tienen un proceso de estrés o una cuestión emocional disfuncional de tiempo, no se alimentan. Entonces ya vienen con una carga importante de hambruna. Y entonces el periodo de inicio del acto suicida está siempre previsto de un proceso prolongado de ayuno, ¿sí? Lo cual puede estar explicado por esto. ¿Por qué es de nuestro interés? Porque también nos interesa saber el estado de estas neuronas y de estos niveles de este péptido en pacientes que por sí mismos se están suprimiendo voluntariamente el consumo de alimento y cómo están sus emociones en relación con esto. ¿Sí? Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre esto. Entonces, ¿cómo ven? Entonces, en el proyecto que queremos hacer es precisamente evaluar. Oye, no estoy grabando. ¿No grabé? Ah, ¿se grabó? ¿Quién comenzó a grabar? Sí. Ah, ok. Ah, no, sí está bien. Como pueden ver, entonces, el proceso. Pues tiene mucho que ver con el comportamiento agresivo, el comportamiento del miedo y la regulación de emociones en estados de hambruna, que le llaman así, de starving. Entonces, ¿qué pasa con las chicas que se están provocando a sí mismos, pues, periodos de ayuno muy, muy, muy prolongados? Eso es lo que queremos evaluar. Muy bien. No sé si hay alguna duda o algún comentario con respecto a esto. ¿Qué decía tu abuela? Nunca. Cuando vienen a casa, pues dice, ay, es que están así porque no han comido. Ajá. Ahorita es porque acaban de dar toda la razón. Sí, generalmente no nos damos cuenta cómo va subiendo nuestro estado de ánimo, pero sí, ante periodos prolongados de ayuno, sí afecta nuestro comportamiento y afecta agresivo y afecta nuestra regulación de emociones. De manera negativa, pues, pero sí. Muy bien, pues bueno, con esto terminamos entonces. Entonces, pues ya dejamos de grabar. Ya puedes cerrar la sesión.